quisiera proponerles algunas reflexiones acerca de lo que la Revolución Rusa ha significado realmente para nuestro tiempo, esto es, para todos nosotros. En 1914, al comenzar la Primera Guerra Mundial, los partidos socialdemócratas europeos, que habían adoptado políticas reformistas renunciando a sus sueños revolucionarios, se olvidaron incluso de su traducción internacionalista y apoyaron en los parlamentos de sus países la declaración de guerra que había de enfrentarles entre sí. En Rusia las cosas fueron distintas, ya que su partido socialdemócrata, dividido en las dos fracciones de bolcheviques y mencheviques, no solo no tenía representación en el Parlamento, sino era que perseguido por la policía y tenía sus dirigentes o desterrados en Siberia o en el exilio. Cuando en febrero de 1917 comenzó la revolución en Petrogrado, lo hizo sin la presencia de los jefes de los partidos revolucionarios para dirigirla, en un movimiento impulsado por un doble poder, el de los consejos o soviets de los trabajadores y de los soldados, creados espontáneamente desde abajo, por un lado, y el del Comité Provisional del Parlamento, por otro, que se pusieron de acuerdo para establecer un gobierno provisional y para aplazar los cambios políticos hasta la celebración en noviembre de una asamblea constituyente elegida por sufragio universal. A principios de abril de 1917 volvía de Suiza Vladimir Lenin, el más importante de los dirigentes del partido bolchevique, quien, contando con la existencia de los soviets como órganos de ejercicio del poder, sostenía que no tenía ningún sentido optar por una república parlamentaria burguesa, sino que debían ir directamente a un sistema en que todo el poder estuviera en manos de los soviets, que se encargarían de ir aboliendo los instrumentos de poder del Estado, iniciando el camino hacia su desaparición, que se realizaría en dos fases. En la primera, el Estado burgués sería reemplazado por un Estado socialista basado en la dictadura del proletariado. La segunda fase conduciría a la sociedad socialista, en la que no habría ni división de clases ni poder del Estado. No se trata de explicar aquí la historia suficientemente conocida de cómo los bolcheviques iniciaron la conquista del poder en octubre de 1917 y cómo empezaron a organizar una transición al nuevo sistema. El 7 de enero de 1918, Lenin confiaba todavía en que tras un periodo necesario para vencer la resistencia burguesa, el triunfo de la revolución socialista sería cosa de meses. A desengañarle vino una llamada guerra civil en la que participaron, apoyando a los diversos enemigos de la revolución, hasta 13 países distintos, y que tuvo para el nuevo Estado soviético un coste de millones de muertos y de la destrucción total de su economía, lo que obligó a aplazar indefinidamente la implantación de la nueva sociedad. Que el régimen soviético superase esta guerra llevó a que la lucha de los dirigentes del mundo capitalista contra la revolución cambiase de carácter al pasar del escenario ruso a otro de carácter general. Lo que les importaba ante todo era combatir a escala universal la influencia que las ideas que habían inspirado la revolución soviética podían ejercer sobre los diversos grupos y movimientos que en todo el mundo los tomaban como modelo para sus propias luchas. Lo que se pasó entonces a combatir con el nombre de comunismo no era el Estado soviético, sino un enemigo inmenso, indefinido y universal, nacido de los miedos de los empresarios y de los políticos que les hacían ver comunismo detrás de cualquier huelga o de cualquier protesta colectiva. Desde ese momento la lucha contra la revolución se transformó en un combate que nos afectaba y nos implicaba a todos. La Segunda República Española, por ejemplo, que apareció en 1931 en el escenario internacional, cuando la mayor parte de la Europa dominaban dictaduras de derechas, fue recibida con hostilidad por los gobiernos de las grandes potencias. El embajador de los Estados Unidos en Madrid, por ejemplo,
informaba al Departamento de Estado el 16 de abril de 1931, a los 2 días de la proclamación de la República, que el pueblo español, cautivado por falsedades comunistoides, ve de repente una tierra prometida que no existe. Cuando les llegue la desilusión, se volverán ciegamente hacia lo que esté a su alcance, y si la débil contención de este gobierno deja paso, la muy extendida influencia bolchevique puede capturarlos. En 1936, al producirse el levantamiento militar en España, las potencias europeas optaron por dejar indefensa a la República ante la intervención armada de alemanes e italianos por temor a un contagio comunista que no existía en absoluto. Pero el combate contra el comunismo no podía reducirse a la represión, sino que trajo aparejado el desarrollo de políticas de reformismo del miedo, esto es, de reformas que se presentaban como la evidencia de que los mismos objetivos sociales que ofrecía el comunismo podían obtenerse pacíficamente sin recurrir a la violencia revolucionaria. Esto alcanzó su mayor importancia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el comunismo había alcanzado su máximo prestigio. Al reformismo creado para competir con él, le debimos las 3 décadas felices de después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo del estado del bienestar y con el logro de niveles de igualdad en el reparto de los beneficios entre empresarios y trabajadores como nunca se habían alcanzado antes. La base de esta reforma era una redistribución más equitativa de los beneficios que producía la actividad económica, que se realizaba a través de 2 mecanismos esenciales: la potenciación de la capacidad negociadora de los sindicatos, que les permitía conseguir mejoras en los salarios y en las condiciones de trabajo, y la creación de mayores impuestos sobre los beneficios empresariales que hacía posible que el Estado obtuviera recursos para financiar toda una serie de servicios sociales, educación y sanidad pública, sistema de pensiones, etc. El problema fue que, por el otro lado, el del socialismo realmente existente de la Unión Soviética y los países de su campo, se pudo ver con el paso del tiempo que no había intención alguna de profundizar en las transformaciones revolucionarias. Esto resultó evidente en 1968, cuando en París el Partido Comunista francés se desentendió de las luchas de los estudiantes que pretendían transformar el mundo para negociar mejoras salariales con la patronal, y sobre todo en Praga, donde los tanques del Pacto de Varsovia aplastaron el proyecto de desarrollar un socialismo con rostro humano. Este desarme ideológico, combinado con la decadencia progresiva de la Unión Soviética, favoreció que el miedo al comunismo se fuera desvaneciendo gradualmente, por lo que desde mediados de los años 70, la poderosa minoría del 1 por 1000 de los más ricos pudo dormir finalmente tranquila, sin pesadillas revolucionarias nocturnas, y decidió empezar la tarea de recuperar no solo las concesiones que había hecho en los últimos años, sino incluso buena parte de las que se habían ganado antes en un siglo y medio de luchas obreras. La campaña se dirigió ante todo contra los 2 elementos que habían hecho posible el programa de la igualdad. El ataque a los sindicatos lo comenzaron Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y se extendió por Europa con las políticas de austeridad y las reformas laborales después de la crisis de 2008. El resultado ha sido no solo debilitar la capacidad negociadora de los sindicatos, sino degradar las condiciones de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo calcula que un 46% de los que trabajan en la actualidad en el mundo lo hacen en puestos vulnerables, con el riesgo de no tener ni unos ingresos asegurados ni acceso a una pensión. Esto ha aumentado con el auge del trabajo flexible, que se da cada vez más en las empresas que emplean un gran número de trabajadores, donde abundan los contratos de 10,
de 8 e incluso de 0 horas. Así ha nacido ese fenómeno de nuestro tiempo que es el trabajador pobre, que tiene un empleo que no le garantiza unos ingresos suficientes para mantenerse. En Barcelona se calculaba hace unos meses que un 11% de quienes recurren a los albergues nocturnos por falta de un alojamiento propio era gente con un empleo que por la mañana iban del albergue al trabajo. La rebaja de los impuestos a las empresas y a los más ricos se basó en la teoría que se ha demostrado una y otra vez falsa, de que lo que ahorraban en impuestos lo invertirían en mejorar la producción y crear puestos de trabajo. En España se calcula que lo que pagan las empresas por impuesto de sociedades pasó de un 22,7% en 1999 a un 8,3% en 2015. La consecuencia de esto son los recortes de la sanidad, la educación o las pensiones, por la falta de recursos del Estado. El resultado de este desguace del viejo sistema que garantizaba una redistribución de los ingresos es el crecimiento imparable de una desigualdad que acumula la riqueza en un pequeño segmento de la sociedad y empobrece a todos los demás. Este es un hecho reconocido hoy universalmente y que todos mencionan con preocupación, pero sin proponer ningún remedio razonable. Son muchos los que temen que la estabilidad de nuestras sociedades peligra si prosigue el crecimiento de la desigualdad. Por ejemplo, Robert Shiller, Premio Nobel de Economía, sostiene que la desigualdad de hoy podría fácilmente convertirse en una catástrofe para mañana. Pero mientras los miedos de quienes acumulan la riqueza sean vagos y difusos, como ahora, a diferencia de lo que ocurría cuando el comunismo parecía una alternativa posible, es difícil que lleguen al punto de provocar un cambio capaz de modificar el rumbo actual. Y no parece tampoco que los sistemas políticos actuales tengan la capacidad de recuperar los viejos mecanismos de redistribución necesarios para detener el crecimiento de la desigualdad. Un cambio de esta naturaleza exigiría, como mínimo, una transformación radical que debería basarse en la creación de una democracia mucho más participativa que la actual. En estos días en que se conmemora el centenario de la Revolución Rusa, nos conviene recordar lo que las esperanzas que alentó en los de abajo y los miedos que despertó entre los privilegiados significaron para todos nosotros una etapa de avance del movimiento obrero y de los beneficios sociales, y reflexionar acerca de cómo y por qué perdimos nuestra parte en las ganancias que se alcanzaron por ello en este siglo de la Revolución, con el fin de que todo ello nos ayude a pensar en qué podemos hacer hoy para frenar el crecimiento de esta desigualdad que amenaza con empobrecernos a todos y para recuperar tantos derechos perdidos.